Un tejado como ese necesito yo. Quería comprar agua para cocinarme una sopa que llevo. Ah, mira, estoy llegando a un pueblo. A última hora del día y con poca luz, Donde hay cultura no hay basura. llego a un pueblo en busca de comida y agua para poder acampar. Bueno, aquí puedo comprar comida, ¿no? Un lugar que desde que llego me resulta especial, aunque todavía no sé por qué. Aquí hay agua. Estoy recorriendo Venezuela, por su parte menos habitada y, como ya hemos visto, con problemas de gasolina. Así que antes de seguir, calculo y pregunto para no quedarme tirado en mitad de la nada. ¿Hasta dónde? ¿Hasta Guayana o qué? No, Guayana Patacus. Híjole, Guayana es lejos, sí, a Bolívar. ¿A Bolívar cuántos kilómetros quedan? Yo les que falta son como 18 horas. Pero kilómetros. No. Kilómetros no sé. No sé. Ahí sí estamos perdidos. Ya no sé dónde es y ya. No, porque no pasa. Y donde ve el perolito puesto. La botella de litro. Ahí. Y según los cálculos que hago con ayuda de la gente del lugar, no llego a Bolívar. Así que lo mejor es buscar aquí gasolina. Lo que una vez más va a modificar el no plan. Ya ponte ahí que te van a grabar ahorita para que salga por Animal Planet hoy. ¿Por dónde? Animal Planet. Animal Planet. Un cabrón usted con su amigo, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me venden ustedes un poquito de gasolina? Un litro. No, quiero más. ¿Cuánto tiene usted? 18 litros. ¿Y a qué os dedicáis, aparte de vender gasolina? Comercio. Muchas gracias, ¿eh? Chao. Creo que el guionista, una vez más, es sabio. Yo he comprado comida y agua pensando en acampar, hacerme una sopa. He venido a comprar gasolina y se ha hecho de noche. Y creo que ha sido lo mejor que me ha podido pasar, porque acampar de noche, en época de lluvias además, no habría sido nada fácil encontrar un tejado. Y por otro lado, me ha dado un buen rollo este pueblo. Me han dicho que por aquí hay un hotel. Ahí está. Bueno, es excesivamente básico, pero tiene aire acondicionado, que es lo más importante. Está lleno de mosquitos, voy a fumigar y voy a poner todo a cargar para mañana, que va a ser un día largo. Estoy bastante contento de todo lo que ha pasado en el último rato, porque tengo la sensación de que he comprado los últimos 17 litros que había en el pueblo. Y eso para mañana es clave para poder llegar hasta Bolívar. Está muy lejos. Y me apetecía mucho acampar, es verdad, pero con este clima de que llueve, que no llueve, necesito un tejado, no llevaba comida, no llevaba agua. Y ahora voy a ver si encuentro algo de comer, lo que sea. Bueno, encontré una empanada de carne mechada. Está buena. Paraba aquí al azar y de repente paraba en un pueblo minero. El azar me trajo anoche a los Piciguaus, un pueblo minero fundado en los años 80 tras encontrar en la zona bauxita, el mineral del cual se extrae el aluminio. Sí, el pueblo vive de la minería, pero para trasladarse hacia allá es un poco difícil, porque son 4 horas en moto. Hasta la mina. No, uno llega a cierta parte, ahí uno deja la moto, luego se va a pie, que dura 2 días y medio hasta 3 días caminando, pasando ríos, quebradas, subiendo cerros y bajando cerros. Hoy en día, en los alrededores de los Piciguau, la minería artesanal extrae varios tipos de minerales. Eso es uranio. Ajá, pero hay azul y más cristalina. Pero esto es uranio y hay coltán también aquí. Ajá, el coltán es una piedrita negra. Y entre todos esos minerales, el conocido como oro negro, el coltán, de vital importancia en estos tiempos. Pero y no están explotadas por nadie, están explotadas solo por, o sea, Solo- que va allí. Exactamente, solo para el que vaya a trabajarlo y ellos trabajan.
Se trabaja con batea, así es casi igual como el oro. Del coltán sale el tantalio, un mineral esencial para la fabricación de aparatos tecnológicos como teléfonos móviles, sistemas aeronáuticos o armamento, entre otros muchos. Vale, pero entonces lo que quiero decir, tú te vas ahí, encuentras lo que encuentres, es para ti. Sí. No tienes que darle a nadie. Nadie. O sea, es libre. El que quiera, eso está libre. El que quiera trasladarse para allá, él va y recoge su material y se lo trae. Se supone que el 80% de coltán se encuentra en el Congo y el otro 20% repartido entre varios países, pero nunca había escuchado que Venezuela tuviera reservas y mucho menos que estuvieran al alcance de cualquiera. Y son las 9 de la mañana, hace muchísimo calor. Creo que voy a echar de menos las lluvias, porque cuando llueve por lo menos no hace tanto calor. Y vámonos, tengo un día larguísimo, pero os lo cuento desde la moto. Voy a tomar un café con mis amigas de ayer. Ayer llegué a este pueblo y si llego a llegar una hora antes habría hecho lo que tenía previsto, que era haber comprado comida, que cargué gasolina, que fue clave, la verdad. Y hubiera seguido y habría acampado probablemente en una comunidad de las muchas comunidades que había a los lados indígenas. Y bueno, no sé lo que habría salido de esa noche, habría estado seguro que muy bien. Pero a cambio no hice eso porque se me hizo de noche, me quedé aquí y resulta que es un pueblo minero. Pero no solo minero, sino que además aquí cerca hay coltán, lo que hace la cosa bastante increíble. Ahora os lo termino de contar, ¿no? Aquí en los Piriguao, en la tierra del pueblo, de los Piriguao. ¿Y los pijihuaus qué significa? Es una fruta muy sabrosa. Desayuno en el pueblo de los Pijihuaos y me preparo para lo que creo que va a ser un día muy largo. Odio tenerme que esconder para volar el dron, pero el instinto me dice que cuanto menos se me vea mejor, porque en estos sitios todo el mundo es majo, a todo el mundo le da igual las normas del gobierno y el gobierno, excepto algunos pocos, y eso hace que haya que llevar siempre lo más low profile posible, en especial con temas como este, como el dron, ¿no? Que siempre es susceptible de que me pongan problemas, de que me intente sacar dinero, bla 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 bla. Mira, ¿ves? ¡Hola! Gracias. Ah, que pare. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien usted? ¿Cuándo va por ahí? Todo bien, todo perfecto. Bueno, le falta bastante. Voy a Bolívar, sí. Ah, un poquito. Un poquito. 4 horitas o por ahí. Sí. Ok, gracias. Joder, por un momento me acojona, digo, a ver si han visto el dron. ¿Ves? Es que esto es lo que hay que tener un cuidado. Ah, bueno, he volado el dron, hay un aeropuerto. A mí se me va la pinza de una forma. Aeropuerto militar. En fin, que dejo atrás los Pijihuaos y me dirijo hacia Ciudad Bolívar. Y el viaje ha entrado en zona minera, un nuevo escenario desconocido para mí, como supongo que para muchos de vosotros, pero de gran importancia para este país. Pues nada, lo que os decía, que me voló la cabeza el hecho de que haya coltán en Venezuela, pero sobre todo el que, según me contaron, ya averiguaré bien, pero que es libre, o sea, que no hay ninguna... Ni está el gobierno extrayéndolo, ni hay ninguna concesión. Me parece increíble. O sea, o hay muy poco, o esto va a cambiar en breve, porque el coltán es uno de los minerales en este momento más valiosos. La verdad, no resulta fácil averiguar qué está pasando con el coltán en Venezuela, cuántas reservas hay realmente y de qué calidad, quién lo está extrayendo y a quién se le está vendiendo. Que con el coltán se hace toda la tecnología, o sea, es un transmisor mucho más potente que el cobre, entonces todos los aparatos pequeñitos tipo teléfonos, smartphones, todo el sistema de navegación de los aviones, de las armas, todo está hecho con coltán. Entonces el 80% está en el Congo y por desgracia para el Congo eso hace que haya una guerra continua en ese país, hay mucho mercenario, en fin, es un asco. Yo cuando pasé por África hablé bastante del tema y por eso me sorprende que haya coltán aquí, en estas montañacas por ahí, en algún sitio, no sé. Lo que está claro, y lo vamos a poder comprobar más adelante, es que Venezuela es un país especialmente rico en minerales, pero que todo lo que gira en torno a ellos está envuelto en un halo de misterio y sospechas. Dicho esto, vamos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Dónde viene por ahí? Entré por Cúcuta, vengo de muy lejos.
Soy de España yo. ¿Es de España? Sí, señor. ¿Está haciendo turismo? Sí. ¿Usted no carga armamento? No, señor. Yo tengo un amigo Sí. que vive en España también y él siempre anda en la recorrida. ¿Y él todo el tiempo carga su armamento? ¿Armamento? Sí. Hay que estar muy loco para llevar armamento, señor. Muy loco hay que estar. Una locura, hombre. Tiene todo eso. Ya, pero aunque tengas autorización, si tú sacas un arma, ya lo que pase a partir de ahí, pues vosotros sí porque os dedicáis a esto, pero como civil, si yo me encuentro a un paisano ahí que me intenta robar y saca un arma, ya todo lo que va a pasar es malo. Si le mato, porque le mato. Si me mata, porque me mata. O sea, todo lo que... No, quita. Si me roban, que se lo lleven todo y ya está. Gracias, señor. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, pues bien. Muy majos, ¿no? Ha salido el sol hace ya un buen rato, así que voy muy tranquilo, la carretera es bastante mejor. Por cierto, las carreteras de Venezuela están bastante bien, ¿no? Teniendo en cuenta la situación del país. Le estoy dando toda la vuelta por zona muy rural y prácticamente todo el camino es asfalto. Sí que ha habido ratos de agujeros, pero no tanto, está bastante bien. He visto lo más alejado, yo creo. Ahora nos estamos acercando a Bolívar, que ya es una ciudad importante, entonces el asfalto pues está incluso mejor ahora, ¿no? Hacía mucho tiempo que no avanzaba tan rápido por un país, principalmente porque normalmente, ya sabéis, viajo por caminos de tierra. Echo de menos que hubiera caminos, pero es que no hay. Pero como os he contado varias veces, casi toda Venezuela está asfaltada. Y tengo un poco de hambre, entonces he visto que hay un pueblo que se llama Santa Rosalía, me parece, a ver. Pero también es cierto que me dirijo hacia la Gran Sabana, que para mí y mi forma de entender el mundo es sin duda el destino más atractivo de Venezuela, pero que está muy lejos y que además en este país, como ya estamos viendo, las alcabalas ralentizan el viaje de cualquier ciudadano. Bueno, pues esto es Santa Rosalía y cómo no. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Y usted? Sí, señor. ¿El pueblo es para allá o es ya? Ahí. ¿Y hay restaurante ahí? No hay. ¿Y para allá? Para allá, ¿De dónde soy o de dónde vengo? Soy de España. vamos un momentito a la moto que está cerca. Sí, señor. ¿Me ha dicho que me baje de la moto? Sí. Vamos. ¿Qué necesita? Abrir este aquí, por favor. ¿Tienes comentarios aquí? ¿Qué finalidad? Soy turista, le estoy dando la vuelta al mundo. Y en este momento a Venezuela. Oye, señor, que vaya y disfruta de Venezuela. Apoya. ¿Ya? Sigue adelante, que tenga buen viaje. Muchas gracias, Que la pase hombre. bien. Gracias. ¿Toma café? No, gracias. A estas horas ya no. ¿Por qué? Porque ya es un poco tarde, luego no duermo. Gracias, que tengan buen día. Pedazo de río, ¿no? Este río no es el Orinoco, yo creo, ¿o sí? Este pedazo de río es un afluente del Orinoco. Maravilla, ¿no? Bueno, hemos llegado a Maripa. He llegado yo solo, pero hablo en plural. Necesito comer. Y cómo no, la policía te está esperando. Buenos días. Tengo hambre, tengo mucha hambre. Necesito comer. Buenas tardes. ¿Dónde hay un buen restaurante por aquí? Llegas a la plaza, Esta es la plaza. pasas a una casa, dos casas. Bienvenidos. Ahí está, sí, la bonita tela. A la izquierda. Hay Morocco, parrilla. Estoy rodeado de gente y nadie quiere salir. Nadie me quiere explicar a qué se dedican en este pueblo ni nada. Y yo aquí comiendo un plato de pasta con bistec encebollado que tiene una pinta espectacular. Bueno, ¿alguien me va a explicar ya lo de la vinería o no? ¿Usted? Usted sí.
pero la minería más que todo es artesanal. ¿Minería de qué? Oro. Oro. Y no está manejada por el gobierno. El que quiera va y busca y... ¿Usted ha ido alguna vez? ¿Está lejos de aquí o no? No, media hora, 45 minutos. Así, ¿eh? Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Que en Venezuela a la gente le cuesta mucho hablar a la cámara, pero me han estado contando pues un poco lo mismo que en el pueblo de esta mañana. Aquí hay mucho oro, pero también hay coltán, pues hay minas que están controladas por el gobierno, pero luego hay mucha minería libre, de gente independiente que se va a buscar oro o a lo que sea. Y de eso vive este pueblo, y entiendo que no será el último. Por lo general en Venezuela la gente es muy amable y curiosa con el forastero, y en especial en esta zona en la que apenas pasan turistas. Pero es verdad que la mayoría de las personas con las que intento hablar tienen mucho miedo a la cámara, y mucho más cuando se habla de cualquier cosa susceptible de censura, y la minería es una de ellas. Ha cambiado el paisaje bastante, se está poniendo más selvático. En fin, que sigo camino hacia Bolívar, intentando avanzar rápido para no llegar muy de noche, pero teniendo que lidiar con alcabalas que para mí son parte del viaje y de la experiencia. Qué bonito, ¿no? Pero que para los venezolanos son, como mínimo, un robo de tiempo y de libertad de movimiento. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Yo bien y usted? Todo bien, gracias a Dios. ¿Andaba por ahí? Voy hacia Bolívar. ¿Desde dónde está viajando? Inicialmente, Inicialmente. desde España. Pero hace muchos años. Ahorita, en este momento, ¿cuántos años lleva viajando? 14. 14 años. 14 años. Sí, señor. ¿En la misma moto? No, esta es la cuarta ya. ¿Qué moto es esta? Ducati. ¿Qué cilindraje? 950. Las cámaras todas están funcionando. Todas. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Carlos. ¿Carlos qué? Carlos García. En internet tengo otro nombre que se llama Charlie Siniguan. Pero bueno, ¿y usted cómo se llama? Sí se puede saber, igual no se puede. Raúl Machado. Encantado, Raúl. Sargento del ejército. Un gusto. ¿Y qué tal? Está tranquilo, ¿no? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? O sea, yo estoy recorriendo Venezuela y yo no noto nada de peligro, de nada. Está todo tranquilísimo. Toda la zona que yo estoy haciendo. Pero sin embargo hay más policía y más ejército que en ningún otro sitio del mundo. Sí. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Si puede, vamos, ¿eh? Se podría explicar, pero no es el... No es el momento. Nada, perdone, disculpe. No le quiero meter en un aprieto. Le falta algo de recorrer. Sí, todavía. Tenga buen viaje. Muy amable, señor. Gracias, Raúl. Que le vaya muy bien. Usted. La verdad es que hay varias teorías sobre por qué hay tanta cantidad de alcabalas en Venezuela. Por un lado, la que defiende la gente a favor del gobierno, que están ahí para proteger sus fronteras de las guerrillas colombianas, el tráfico de drogas o incluso de una posible invasión financiada por Estados Unidos y sus aliados. Pero muchos venezolanos, por el contrario, creen que están ahí para atemorizar y controlar a la población. Ups, otra vez. Y además en esta parte del país, para vigilarse entre ellos mismos, porque estamos en zona minera y mucha gente asegura que tanto el gobierno como el ejército y la policía están involucrados en el saqueo y tráfico ilegal de todos estos recursos, lo que hace que tengan que vigilarse entre ellos mismos. Echo bastante de menos viajar por tierra, ¿eh? Tanto asfalto me aburre soberanamente. Yo, que soy extranjero y estoy de viaje, no tengo ni idea de por qué hay tanto control y por tanto no puedo opinar. Otro puesto, policía. Solo sé que en estos 14 años no he visto nada parecido. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿De dónde viene por ahí? Yo soy de España. ¿Cuál es esta 1200? 950. No, la mía es 650, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Una KL? No, eso es un... Una Vestrom. Ah, muy bien. Entonces eres compañero motero. Claro que sí. Ah, claro. Bueno, hermano, estamos en línea entonces, ¿no estamos? Gracias, compas. Bueno, pues otros que son majetes, ¿no? Bueno, sigo. A ver si de aquí a Bolívar no hubiera ningún retén y consigo avanzar un poco, ¿no? Serrucho. No sé si lo estáis viendo, pero está haciendo un trabajo fino. Perfecto. Vaya panza de kilómetros. Hacía mucho tiempo que no hacía tantos kilómetros seguidos. Así como... Habemos gasolina. Voy a cruzar un río, parece ser. Otra vez. Buenas tardes. Estos eran polis. No eran militares. Oh, menos mal, ¿eh? Estoy ya un poco cansado, la verdad. Joder, chaval. Vaya pedazo de ríos, ¿no? Y este también irá al Orinoco, claro. Míralo. Todos van al Orinoco. Buenas tardes.
de gasolina al palo y de luz al palo también. Me quedan 20 kilómetros para llegar según esto, y según el ordenador quedan 11 kilómetros de autonomía. Y no me querría ver en mitad de la ciudad de noche echando gasolina, así que voy a aprovechar que queda un poco de luz, voy a meterle 4 litros y así ya estoy preparado para la noche, ¿no? ¿Qué os parece? Pues espero que os parezca bien, porque es lo que hay. Estos son rapidito. O sea, está siendo un día larguísimo, ¿eh? O sea, hoy ha sido andar y andar, porque la verdad es que a medida que he ido avanzando y pensando en el ciclocasco, llego a la conclusión de que lo mejor es llegar hasta el final de Venezuela, frontera con Brasil, y a partir de ahí empezar a andar para atrás, ya calculando un poco el tiempo que me queda. Bueno, pues ahora sí, última parada. Próximo destino, Bolívar. Buenas noches. Permiso. Buenas noches. Permiso. Bueno, estoy entrando en Bolívar, no sé dónde voy. Bueno, de momento tranquilidad absoluta. En todo el tiempo que llevo en Venezuela, síntoma de peligrosidad cero. Que no digo que no pasen cosas, pero que yo la verdad, en ninguna de las 3 ciudades en las que he estado he sentido nada de peligrosidad. Todo lo contrario, te diría. O sea, este es el Orinoco. Efectivamente, aquí lo tenéis, el impresionante Orinoco, el tercer río más caudaloso del mundo y el cuarto más largo de Sudamérica. Navegable por grandes barcos desde el Océano Atlántico hasta aquí, hasta Ciudad de Bolívar, la que bajo mi punto de vista es la ciudad más bonita de lo que llevo recorrido en el país hasta la fecha. Demasiado bella, y precisamente te invito a que visites el casco histórico de Ciudad Bolívar, el casco más grande de Venezuela en historia, belleza, conocimiento patrimonial. Ciudad histórica, de arquitectura colonial y que mantiene su casco antiguo bastante bien conservado. Encontramos en la Plaza Mayor, la Plaza del Libertador, y precisamente donde ve a mano derecha el Congreso de Angostura, donde ahí se firmó todo lo concerniente a la libertad, la independencia, la soberanía, la unión de la Gran Colombia, que eran los pensamientos ideológicos del libertador Simón Bolívar. Pero qué maravilla tienes, que es la Catedral Metropolitana de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, rodeada y custodiada por un espectacular malecón a la orilla del Orinoco y con la imagen lejana del también histórico Puente Angostura, el primero que se construyó para cruzar el río, a mediados de los años 60 del pasado siglo. Encantado de conocerle, Jesús. Muy maravillosamente, y como te lo dije por primera vez, sigue con tu hermoso trabajo, porque es un trabajo extraordinario. Y para mí, además, es un buen lugar donde hacer una parada técnica, investigar desde dónde es mejor volar al Salto del Ángel, preparar el último tramo de ruta hacia la Gran Sabana y, como no, una vez más, buscar gasolina para poder continuar el camino. Y esta vez, no os lo vais a creer, con sorpresa incluida. ¡Vamos! Bueno, momento histórico en mi viaje por Venezuela, y es que podría ser que pueda echar gasolina, o sea, en la gasolinera. Ahí tenéis el Orinoco, chavales. Bueno, Bolívar ya me lo habían advertido, que no hay tanto problema de combustible, y aquí hay una bomba internacional que creo que está hoy abierta, no todos los días abre, pero hoy sí, y que le están dando gasolina a quien pase, sí, y que no hay fila. Esto último, yo la verdad, después de mi corta experiencia en Venezuela, me cuesta creer que no haya fila. Increíble, no me lo puedo creer. ¿He echado gasolina normal? ¿Puedo echar o qué? Claro, hermano. ¿Cómo? Pero bueno, qué maravilla. Pago móvil, tenemos puntos de venta, aceptamos divisas. ¿Simpa también aceptáis? No, ¿No? ¿Sabe lo que es el Simpa? no sé, por eso le digo que no. El Simpa es el sin pagar. No. ¡Salir corriendo! No lo alcanzo, me perdice. Llevo 8 días en Venezuela, primera vez que voy a echar gasolina en una gasolinera. ¿Sí? Sí. ¿Sin Vale. hacer cola? Sin hacer cola y haciéndola, o sea, yo nunca aguanté la fila. Por el resto del país, bueno, ya lo sabe usted mejor que yo, o sea, están ahí un día entero. Coño, ¿esa verga cuántos litros agarra ese tanque, vale?
22 y aquí le vamos a poner 7, aquí 4,5 y aquí... Ah, no, este está lleno. ¿No tiene espejo por eso? ¿Por qué? ¿Por cargarla así? ¿De qué sentido dice usted? No, porque aquí no se puede ver nada, negro. No se puede llevar gasolina. Es el detalle que no nos permiten llenar bidones. A mí, bueno, he recorrido todo el país, nunca me han dicho nada, al revés. A ver, he llenado el depósito solo porque las bombas no permiten echar en los depósitos, así que nada, ahora en el mercado negro buscaré quien venda gasolina a los depósitos, porque yo obviamente, si no, no puedo avanzar por el país. Y no solo avanzar, sino avanzar muy lejos, porque mi próximo destino es la Gran Sabana. Destino soñado y luchado, al que me está costando llegar por la distancia y por las peculiaridades del país, pero que me está dando para ir conociendo y entendiendo Venezuela. En Ciudad Bolívar ayer estuve aquí todo el día haciendo gestiones. Bueno, ya tengo gasolina, he hecho averiguaciones de la ruta, estoy intentando ir al Salto del Ángel desde aquí, pero es un dinero impagable para mí. O sea, lo podría pagar, pero es que es demasiado. Desde aquí. Para ir al Salto del Ángel lo barato es ir desde Caracas. Total, que otra de las cosas que estoy haciendo es conseguir un neumático delantero porque está en las últimas. Total, que el neumático me llega a Puerto Ordaz, que está como a... Puerto Ordaz, que está como a 40 minutos. Una hora. ¡Hala! Vámonos. Bueno, pues este es el maravilloso y histórico río Orinoco. Y esto es Ciudad Bolívar, este es el casco antiguo. Me despido de la histórica Ciudad Bolívar. Ciudad histórica, como me imagino que ya os habrá contado Carlos. Y me dirijo hacia Puerto Ordaz en busca de un neumático delantero. Y nada, llevo agua, llevo gasolina. Quedan 700 kilómetros hasta Santa Elena, la ciudad más al sur del país. Así que sí o sí tendré que repostar una vez más. Pero vamos poco a poco. Bueno, voy a Puerto Ordaz, que es una ciudad, yo creo que debe ser bastante grande también. Y ahí llega un neumático delantero que me ha conseguido Javier a través de alguien, no lo sé, lo han mandado desde Caracas. Así que no os perdáis el próximo capítulo, porque si todo va bien, vamos a llegar a un sitio único en el mundo. Si todo va bien, claro.